El técnico abrió el compartimento oculto dentro del ala y se quedó petrificado. Ahí, en la oscuridad, viejos juguetes se movían solos, jugando un juego sin fin. Pertenecían a pasajeros de un vuelo que se esfumó hace 40 años. Marco Delgado llevaba 23 años trabajando como técnico de mantenimiento de aeronaves. Había visto motores corroídos, fuselajes agrietados, fugas hidráulicas que pudieron haber terminado en tragedia, pero jamás había presenciado algo parecido a lo que estaba por descubrir aquella fría mañana de noviembre. El avión en cuestión era un Douglas DC-9 que había sido retirado de servicio y almacenado en un hangar olvidado en un aeródromo abandonado en el desierto de Arizona. La aeronave había estado ahí durante décadas, cubierta de polvo y arena, aguardando a ser desmantelada para obtener piezas. Marco y su pequeño equipo habían sido contratados por una empresa privada de salvamento para desguazar el avión y recuperar cualquier cosa de valor. Se suponía que era un trabajo rutinario, pero resultó ser todo menos eso. Antes de profundizar, asegúrate de suscribirte ahora. Este canal revela misterios de la aviación y reportes prohibidos que la industria intenta ocultar. Activa las notificaciones para que no te pierdas la próxima investigación. Marco llegó al hangar justo después del amanecer. El aire era seco y quieto. El desierto se extendía en todas direcciones, plano y vacío. El hangar en sí era una estructura de acero enorme, oxidada y medio derrumbada de un lado. Dentro, el DC-9 yacía como un gigante dormido, su pintura blanca desvanecida a un gris opaco, sus ventanas cubiertas de mugre. El fuselaje lucía el tenue contorno de un logotipo que había sido pintado encima años atrás. Alguien había intentado borrar la identidad de la aerolínea, pero quedaban rastros, letras fantasma, palabras espectrales. Marco había sido informado sobre la historia del avión. Había estado en servicio durante finales de los 70 y principios de los 80, cubriendo rutas nacionales a través del suroeste de los Estados Unidos. Luego, en 1984, había sido repentinamente puesto en tierra y trasladado a este aeródromo. Nadie parecía saber por qué. El papeleo era vago. La matrícula había sido transferida múltiples veces. El avión simplemente había sido olvidado. El trabajo de Marco era inspeccionar las alas primero. Las alas eran a menudo tesoros ocultos para las operaciones de salvamento. Las líneas de combustible, los actuadores hidráulicos, las superficies de control, incluso el revestimiento de aluminio, podían venderse como chatarra o reutilizarse. Subió al ala usando una escalera portátil, sus botas resonando contra el metal. La superficie estaba caliente por el sol, aunque todavía era temprano. Caminó lentamente a lo largo de la parte superior del ala, inspeccionando remaches, verificando si había daños estructurales. Todo parecía normal. Desgastado, sí. Viejo, ciertamente, pero normal. El metal bajo sus pies se sentía sólido, a pesar de los años de abandono. La arena se había acumulado en las costuras y juntas, arrastrada por incontables tormentas del desierto. El ala se extendía casi 15 metros desde la raíz hasta la punta, y Marco metódicamente avanzaba a lo largo de su longitud, tomando notas en un portapapeles que llevaba consigo. Fotografió áreas de preocupación, marcó secciones que necesitarían atención especial durante el desmantelamiento. Entonces notó algo extraño. Cerca de la raíz del ala, donde se conectaba al fuselaje, había un panel que no coincidía del todo con los demás. Estaba ligeramente descolorido, como si hubiera sido removido y reemplazado en algún momento. El tono de gris era diferente, más nuevo. Marco se arrodilló y pasó los dedos por los bordes. Los remaches también eran diferentes, más nuevos, más limpios. Alguien había abierto este panel antes, recientemente. Tal vez dentro de los últimos 10 o 15 años. ¿Pero por qué? ¿Quién vendría a este aeródromo abandonado y realizaría mantenimiento no autorizado en un avión fuera de servicio? El aeródromo había estado cerrado al uso civil desde principios de los 90. Solo los equipos de salvamento y el inspector gubernamental ocasional venían por aquí. Llamó a su compañero, un técnico más joven llamado Luis.
Luis subió al ala y examinó el panel. Estuvo de acuerdo en que se veía extraño. Trazó el contorno con su dedo y dijo que se sentía raro. El panel estaba más frío que el metal circundante, aunque el sol estaba golpeando todo el ala. La diferencia de temperatura era notable, casi 5 grados Celsius más frío al tacto. Marco recuperó un taladro inalámbrico de la caja de herramientas y comenzó a quitar los remaches uno por uno. El metal chirrió y gimió cuando cada remache se soltó. El sonido resonó a través del hangar vacío, rebotando en las paredes de acero corrugado. Cuando salió el último, Marco y Luis levantaron cuidadosamente el panel. El metal era más pesado de lo esperado, reforzado de alguna manera. Debajo había un compartimento, pero no era parte del diseño original del ala. Había sido añadido más tarde, excavado en la estructura interna del ala y sellado. El compartimento era aproximadamente del tamaño de una maleta grande, tal vez de 90 centímetros de largo y 60 centímetros de ancho. Estaba oscuro por dentro. El olor que salía de la abertura era extraño, no a descomposición, no a combustible, algo más, algo seco y frío, como el interior de un congelador que había estado apagado durante años. Marco sacó una linterna y apuntó el haz hacia la abertura. Lo que vio hizo que su aliento se atascara en su garganta. Dentro del compartimento había juguetes, viejos juguetes, un oso de peluche al que le faltaba un ojo de botón, un avión de plástico descolorido y agrietado, un pequeño juego de trenes de madera con pintura desconchada, una muñeca de trapo con pelo de estambre, una caja sorpresa con la cara de un payaso descolorida, una pequeña pelota roja, un libro para colorear con páginas amarillentas por el tiempo, y se estaban moviendo. No dramáticamente, no violentamente, pero moviéndose. La cabeza del oso se inclinaba lentamente de un lado a otro. La hélice del avión giraba perezosamente. Los vagones del tren se balanceaban hacia adelante y hacia atrás sobre su vía, aunque no había vía. El brazo de la muñeca se levantaba ligeramente y luego caía, una y otra vez. El mango de la caja sorpresa giraba solo, girando lentamente. La pelota rodaba en un pequeño círculo, volviendo al mismo lugar cada vez, como si estuvieran siendo jugados por manos invisibles, como si niños que ya no existían todavía estuvieran allí, todavía jugando, todavía disfrutando de sus juguetes en alguna dimensión que se superponía con esta. Marco tropezó hacia atrás, casi cayéndose del ala. Luis le agarró el brazo para estabilizarlo. Ambos hombres miraron fijadamente el compartimento, con los rostros pálidos. Los juguetes continuaron sus lentos movimientos mecánicos. No hubo sonido, no hay motor, sin explicación. Marco extendió una mano temblorosa y tocó el oso de peluche. Estaba frío, helado, mucho más frío de lo que debería haber estado, incluso a la sombra del compartimento. La tela se sentía rígida, casi congelada. Retiró su mano rápidamente. El oso siguió moviéndose. Su cabeza se inclinó hacia él, como si estuviera observando, como si fuera consciente. El único ojo de botón pareció enfocarse en el rostro de Marco. Sintió una ola de náuseas apoderarse de él. Luis susurró algo en español, una oración tal vez, y bajó del ala. Su rostro se había puesto blanco. Marco se quedó allí por un momento más, observando los juguetes. La hélice del avión de plástico se aceleró ligeramente, luego volvió a disminuir la velocidad. El tren de madera se movía en círculo, aunque no había vías ni superficie sobre la cual rodar. Simplemente se movía a través del aire, suspendido por nada. La caja sorpresa siguió girando, pero el payaso nunca salió. Simplemente siguió girando, sin cesar. Marco sintió que se le revolvía el estómago. Esto era imposible. Conocía las máquinas, entendía la mecánica. Había trabajado en aviones durante más de 2 décadas. No había ningún mecanismo aquí. No hay baterías, no hay resortes, no hay motores ocultos. Solo movimiento. Movimiento puro, inexplicable. Se dio la vuelta y siguió a Luis por la escalera. Caminaron hasta el otro lado del hangar y se sentaron en una pila de viejas cajas,
ambos respirando con dificultad. La luz del sol que entraba a raudales por el techo roto se sentía distante, irreal. Las manos de Marco temblaban. Había visto cosas extrañas antes en su carrera. Pájaros anidando en los capós de los motores, serpientes enrolladas alrededor de las líneas hidráulicas. Una vez, incluso, había encontrado un esqueleto humano en el compartimento del tren de aterrizaje de un viejo avión de carga, un polizón que había muerto congelado en altura. Pero esto era diferente. Esto era algo que violaba las leyes básicas de la física, leyes en las que Marco siempre había confiado, siempre se había apoyado. Marco sacó su teléfono y llamó a la empresa de salvamento. Trató de explicar lo que habían encontrado, pero las palabras no tenían sentido incluso cuando las decía. La despachadora, una mujer llamada Ángela, le pidió que se repitiera. Marco lo intentó de nuevo. Juguetes en movimiento, sin fuente de energía, frío. Ángela guardó silencio por un momento, luego le dijo que tomara fotos y se las enviara. Marco regresó al ala, subió y tomó varias fotos del compartimento y los juguetes. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. La cámara tuvo dificultades para enfocar en la oscuridad del compartimento. Usó la linterna para iluminar los juguetes y bajo la dura luz blanca se veían aún más espeluznantes, congelados en medio del movimiento, la cabeza del oso atrapada entre un ángulo y otro, el tren suspendido en el aire. Envió las imágenes a la empresa, luego volvió a bajar y esperó. 20 minutos más tarde, Ángela devolvió la llamada. La empresa quería que Marco y Luis retiraran los juguetes y los llevaran a la oficina principal. También querían que el compartimento fuera sellado de nuevo y que el panel fuera reemplazado. Sin preguntas, sin explicaciones. Solo retiren los artículos y tráiganlos. A Marco no le gustaba la idea de tocar esos juguetes de nuevo, pero tenía un trabajo que hacer. Le estaban pagando para salvar este avión, y eso significaba lidiar con lo que encontrara dentro. Volvió a subir al ala, metió la mano en el compartimento y sacó con cuidado el oso de peluche. Todavía estaba frío, todavía moviéndose ligeramente en sus manos. La cabeza se volvió hacia su rostro. Marco casi lo dejó caer. Lo colocó en un recipiente de almacenamiento de plástico. Uno por uno, retiró los otros juguetes y los colocó también en el recipiente. El avión, el tren, la muñeca, la caja sorpresa, la pelota, el libro para colorear, cada uno estaba frío, cada uno se movía con ese mismo movimiento lento y deliberado. Los ojos de la muñeca parecían seguirlo mientras trabajaba. La pelota trató de rodar fuera de sus manos. El mango de la caja sorpresa seguía girando incluso cuando la llevaba. Cuando el compartimento estuvo vacío, Marco dirigió su linterna hacia el interior una vez más. Fue entonces cuando vio la escritura. Grabadas en el metal en la parte posterior del compartimento había palabras, letras pequeñas y desiguales, talladas con algo afilado, una uña tal vez, o un trozo de metal. Las letras eran toscas, desesperadas, escritas por alguien en extrema angustia. Marco se inclinó más y las leyó en voz alta. Todavía estamos volando. Díganles que todavía estamos volando. Las letras eran crudas, desesperadas. Debajo de eso, en letras más pequeñas, había nombres. Emma, Tomás, Daniel, Sara, Miguel, nombres de niños, 6 de ellos. Marco sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Tomó una foto de la escritura, luego rápidamente reemplazó el panel y lo aseguró con nuevos remaches. Sus manos se movían automáticamente, entrenadas por años de trabajo, pero su mente estaba en otra parte. ¿Quién había escrito esto? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Bajó del ala, agarró el recipiente de juguetes y lo llevó a su camioneta. Luis no dijo una palabra en todo el tiempo. Condujeron de regreso a la oficina principal de la empresa de salvamento en silencio. El recipiente estaba en el asiento trasero, y Marco juraría que podía oír sonidos débiles provenientes de él. Un crujido suave, un susurro de movimiento, el sonido de algo pequeño y de madera rodando en círculos, el sonido de una hélice de plástico girando. Luis subió el volumen de la radio para ahogarlo, pero Marco todavía podía oírlo debajo de la música. Un sonido persistente, fantasmal, que le puso la piel de gallina. En la oficina,
Marco entregó el recipiente y las fotos. El gerente, un hombre llamado Carlos, abrió el recipiente y miró fijamente los juguetes durante un largo rato. Recogió el oso de peluche y le dio la vuelta en sus manos. Había dejado de moverse. Todos los juguetes lo habían hecho. Ahora estaban completamente quietos, sin vida. Solo viejos juguetes desgastados de décadas pasadas. Carlos le preguntó a Marco si estaba seguro de lo que había visto. Marco asintió. Estaba seguro. También tenía videos en su teléfono, clips cortos que mostraban los juguetes moviéndose. Carlos miró los videos y su rostro se puso pálido. Le dijo a Marco que se fuera a casa por el día y que ellos se encargarían de ello a partir de ahí. Marco y Luis se fueron, pero Marco no podía sacudirse la sensación de que algo andaba muy mal. Condujo a casa aturdido, apenas registrando la carretera frente a él. Se detuvo en su camino de entrada y se sentó en la camioneta durante 20 minutos, mirando a la nada, tratando de procesar lo que había presenciado. Esa noche, Marco no pudo dormir. Siguió pensando en los juguetes, el metal frío, las palabras grabadas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cabeza del oso girándose hacia él. Vio el tren moviéndose a través del aire vacío. Vio los nombres grabados en el metal: Emma, Tomás, Daniel, Sara, Miguel. Abrió su computadora portátil y comenzó a buscar información sobre el DC-9. Encontró el número de matrícula del avión en sus notas y rastreó su historia. El avión había estado en servicio con una aerolínea regional llamada Aerolíneas Cielo Occidental. En agosto de 1983, uno de los vuelos de Cielo Occidental había desaparecido. Vuelo 417. Había estado volando de Phoenix a Albuquerque, con 62 pasajeros y 5 miembros de la tripulación a bordo. El avión había desaparecido del radar en algún lugar sobre el desierto de Nuevo México. Nunca se encontraron restos, no hay cuerpos, no hay caja negra. La investigación concluyó que el avión probablemente se había estrellado en una zona remota y había sido enterrado por tormentas de arena. El caso se cerró después de 2 años. Las familias recibieron una indemnización. La aerolínea se declaró en quiebra poco después. Aerolíneas Cielo Occidental cesó sus operaciones en 1985 y su flota se vendió a varios compradores. Las manos de Marco temblaban mientras leía el manifiesto de pasajeros. Entre los pasajeros había 3 familias que viajaban con niños pequeños. Miró los nombres. Una niña de 5 años llamada Emma Caldwell, un niño de 7 años llamado Tomás Reed, un niño de 4 años llamado Daniel Hooper, una niña de 6 años llamada Sara Martínez, un niño de 8 años llamado Miguel Chen, y uno más, una niña de 3 años llamada Lucía Foster. 6 niños, el mismo número de nombres grabados en el metal. Marco sacó su teléfono y miró las fotos que había tomado de los juguetes: la muñeca de trapo, el avión de plástico, el tren de madera, el oso de peluche, la caja sorpresa, la pelota. 6 juguetes, 6 niños. Se sintió enfermo. Estos eran sus juguetes, los juguetes de niños que habían desaparecido hace 40 años, los juguetes que deberían haber sido destruidos en un accidente, los juguetes que deberían haber sido enterrados bajo la arena y las rocas. Pero aquí estaban, escondidos en un compartimento del ala, todavía moviéndose, todavía jugando, todavía esperando. A la mañana siguiente, Marco regresó a la empresa de salvamento. Exigió hablar con Carlos. Carlos parecía cansado, como si tampoco hubiera dormido. Tenía círculos oscuros bajo los ojos. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía café. Llevó a Marco a una habitación trasera y cerró la puerta. La habitación era pequeña, sin ventanas, iluminada por una sola bombilla fluorescente que parpadeaba ocasionalmente. Carlos le contó. Le hizo saber que los juguetes habían sido examinados por alguien, un especialista, alguien que lidiaba con casos fuera de lo común. Marco preguntó quién. Carl dijo que era mejor que no lo supiera. El especialista había confirmado que los juguetes eran de la década de los 80 del siglo XX. Los materiales, las marcas de fabricación, todo concordaba con esa época. El oso de peluche fue fabricado por una empresa que quebró en 1986.
El tren de madera estaba tallado a mano, posiblemente una reliquia familiar. El avión de plástico era un juguete común de esa era, vendido en tiendas departamentales por todo el país. Pero había algo más. Las pruebas demostraron que los juguetes emitían un leve campo electromagnético. Era débil, casi imperceptible, pero estaba ahí, y palpitaba, como un corazón, 68 latidos por minuto, el ritmo cardíaco en reposo promedio de un niño. El especialista no tenía explicación para esto. Ningún fenómeno natural podía justificarlo. Ninguna tecnología conocida podía producir este efecto sin una fuente de energía. Carl le mostró a Marco un documento. Era un memorándum de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, con fecha de noviembre de 1984. El memorándum hacía referencia al DC-9 en el que Marco había estado trabajando. Después de que el vuelo 417 desapareciera, la aerolínea había inmovilizado toda su flota para su inspección. Se había encontrado un avión con una modificación no autorizada, un compartimento oculto en el ala. Dentro había objetos personales pertenecientes a pasajeros del vuelo 417. Los artículos habían sido retirados y entregados a las familias. El compartimento había sido sellado. El avión había sido discretamente retirado de servicio y trasladado al campo aéreo de Arizona. Pero el memorándum no explicaba cómo habían llegado allí los objetos, o por qué, o quién los había colocado allí. No había registros de mantenimiento, ninguna orden de trabajo, ninguna documentación de ningún tipo. Era como si el compartimento simplemente hubiera aparecido, completamente formado, con los juguetes ya dentro. El memorándum concluía con una recomendación de destruir el avión, pero esa recomendación nunca se siguió. En cambio, el avión simplemente fue olvidado, abandonado a pudrirse en el desierto. Marco le preguntó a Carl qué iban a hacer con los juguetes. Carl dijo que habían sido entregados a la NTSB. La Junta estaba reabriendo la investigación sobre el vuelo 417. Nueva tecnología, nuevos métodos de análisis podrían proporcionar respuestas que no fueron posibles en los 80. Marco preguntó si podía hablar con las familias. Carl negó con la cabeza. Dijo que no era asunto de Marco. Las familias habían sufrido bastante. No necesitaban que se les recordara su pérdida. No necesitaban saber que los juguetes de sus hijos habían sido encontrados de una manera tan extraña e inquietante. Marco salió de la oficina sintiéndose vacío. Había descubierto algo imposible, algo que desafiaba toda explicación, y ahora se lo estaban quitando de las manos. El misterio sería clasificado, archivado, olvidado de nuevo, pero Marco no podía dejarlo pasar. Durante las siguientes semanas rastreó a familiares de los pasajeros del vuelo 417. No fue fácil. Muchos se habían mudado, algunos habían muerto, otros no querían saber nada del pasado. La desaparición del vuelo 417 había sido una tragedia nacional, ampliamente cubierta por los medios. Pero a medida que pasaron los años, la historia se desvaneció. La gente siguió adelante. La vida continuó. Pero para las familias, el dolor nunca desapareció realmente. Marco persistió. Encontró a la madre de Emma Caldwell, ahora una anciana que vivía en un asilo de ancianos en Tucson. Su nombre era Linda. Marco la visitó y le explicó quién era. Le contó sobre los juguetes. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas. Dijo que la muñeca de Emma había sido su favorita. La había llevado a todas partes. Emma la había llamado Rosita. Linda nunca la había recuperado después del accidente. Le habían dicho que todas las pertenencias personales habían sido destruidas. Habían celebrado un servicio conmemorativo con un ataúd vacío. No había nada que enterrar, nada a lo que aferrarse. Marco le mostró la foto de la muñeca de trapo. Linda jadeó. Era Rosita. Estaba segura. El cabello de estambre, el botón faltante en el vestido, la forma en que los brazos colgaban en un ángulo particular. Era inconfundible.
Linda extendió la mano y tocó la foto en la pantalla del teléfono de Marco, con los dedos temblorosos. Marco le preguntó a Linda si creía en lo sobrenatural. Linda sonrió con tristeza. Dijo que ya no sabía en qué creía, pero le contó a Marco que en las semanas posteriores a la desaparición de Emma habían sucedido cosas extrañas en su casa. La puerta del dormitorio de Emma se abría y cerraba sola. Oían risas, la risa de un niño, provenientes de habitaciones vacías. Los juguetes se encontraban en lugares donde no debían estar. El libro favorito de Emma aparecía abierto en su cama por la mañana, aunque Linda lo había guardado la noche anterior. Su esposo encontraba los zapatos de Emma alineados junto a la puerta, aunque los habían puesto en una caja en el ático. El esposo de Linda lo había descartado como dolor, como imaginación. Pero Linda lo había sentido la presencia de su hija. Se despertaba en medio de la noche y veía una sombra parada en la puerta, pequeña, del tamaño de un niño, observando. Una vez, escuchó la voz de Emma llamándola desde el pasillo. Salió corriendo, pero no había nada allí, solo un pasillo vacío y una brisa fría que parecía venir de la nada. Y entonces, una noche, se detuvo. Todo se quedó en silencio. Linda dijo que sentía como si Emma finalmente se hubiera ido, como si se hubiera mudado, o la hubieran llevado a otra parte. Linda le preguntó a Marco cuándo había sucedido eso. Marco sacó sus notas y le mostró la fecha en el memorándum de la NTSB, 15 de noviembre de 1984. El rostro de Linda se puso pálido. Dijo que esa era la noche exacta en que todo se detuvo. Lo recordaba porque era su cumpleaños. Había estado sentada sola en la sala de estar, llorando, cuando sintió una repentina calidez inundándola. Era como si Emma se estuviera despidiendo, diciéndole que estaba bien, y luego la presencia se fue. Linda dijo que se sintió vacía después de eso, abandonada de nuevo. Había querido que la inquietud continuara, porque al menos significaba que Emma todavía estaba allí, todavía cerca. Pero después de esa noche, no hubo nada, solo silencio y vacío. Marco le dio las gracias a Linda y se fue. Se sentó en su camioneta en el estacionamiento del asilo de ancianos durante mucho tiempo, mirando a la nada. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el desierto. Luego condujo de regreso al campo aéreo. Necesitaba ver el avión de nuevo. El hangar estaba cerrado con llave, pero Marco tenía una llave de su trabajo de salvamento. Se dejó entrar y caminó hacia el DC-9. El panel del ala todavía estaba en su lugar, sellado con los nuevos remaches. Marco se subió al ala y se arrodilló junto al panel. Pegó su oreja al metal y lo escuchó, débil, casi inaudible, pero allí. El sonido de niños riendo, jugando. El sonido de la hélice de un avión de plástico girando. El sonido de las ruedas de un tren de madera rodando. El sonido de una caja sorpresa que se está dando cuerda. El sonido de una pelota botando. El sonido del vuelo 417, todavía en el aire, todavía volando en algún lugar más allá de los confines del mundo, todavía llevando a sus pasajeros a través de un bucle interminable de tiempo y espacio. Marco se sentó en el ala durante mucho tiempo, escuchando. El sol se puso sobre el desierto, pintando el cielo de naranja y rojo. La temperatura bajó. El metal debajo de él se enfrió. La risa continuó, suave y eterna. No era aterrador, se dio cuenta Marco. Era pacífico, casi reconfortante. Estos niños no sentían dolor. Estaban jugando eternamente, atrapados en un momento de inocencia y alegría, incapaces de avanzar, incapaces de comprender lo que les había sucedido. Marco se preguntó si sabían que estaban muertos. O sí. En cualquier dimensión en la que habitaran, todavía estaban en ese avión, todavía volando a Albuquerque, todavía emocionados por sus vacaciones, todavía aferrados a sus juguetes favoritos. Marco finalmente bajó y salió del hangar, cerró la puerta con llave tras él y se fue a casa. Nunca regresó. Renunció a la empresa de salvamento la semana siguiente. Les dijo que se jubilaba. Nunca explicó por qué. Cuando Ángela preguntó, simplemente dijo que había terminado con los aviones, terminado con el trabajo de salvamento, terminado con el descubrimiento de cosas que deberían permanecer ocultas. Ella no insistió.
Ella también había visto los videos. Sabía que había algunas cosas que no se podían explicar, algunos misterios que era mejor dejar solos. La NTSB nunca publicó un informe público sobre los juguetes. La investigación sobre el vuelo 417 permanece oficialmente cerrada. El DC-9 fue finalmente desmantelado y sus partes fueron dispersadas por todo el país. Las alas fueron vendidas a un museo. El fuselaje fue cortado para chatarra. Los motores fueron reacondicionados e instalados en otros aviones. Pero Marco sabe la verdad. Él sabe que en algún lugar, en los espacios ocultos de ese avión, los pasajeros del vuelo 417 todavía están allí, todavía volando, todavía jugando, todavía esperando. Él sabe que los juguetes no eran solo objetos, eran anclas, pedazos de las almas de los niños atados al mundo que habían dejado atrás. Y cuando esos juguetes fueron retirados del compartimento, algo cambió, algo se movió, la conexión se rompió, o tal vez se redirigió. La inquietud no terminó, simplemente se movió. 3 meses después de que Marco renunció, recibió una llamada telefónica. Era de un hombre que se identificó como un investigador federal. El hombre le preguntó a Marco si había experimentado algún fenómeno inusual desde que manipuló los juguetes. Marco preguntó a qué se refería. El hombre dijo que otros 2 técnicos que habían trabajado en el DC-9 habían informado haber escuchado voces, haber visto sombras. Uno había renunciado a su trabajo y se había mudado a otro estado. El otro había sido hospitalizado por una crisis nerviosa después de afirmar que los niños lo seguían a todas partes a donde iba. Marco dijo que no había experimentado nada parecido. El investigador le dio las gracias y colgó, pero Marco estaba mintiendo. Había estado escuchando cosas. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, escuchaba el leve sonido de niños riendo. Se despertaba y encontraba sus herramientas reorganizadas. Una vez, encontró un pequeño avión de plástico en su banco de trabajo. Él no poseía un avión de plástico. Nunca había tenido uno. Lo tiró a la basura. A la mañana siguiente, estaba de vuelta, sentado exactamente en el mismo lugar. Lo tiró a la basura de nuevo, esta vez conduciéndolo a un contenedor de basura al otro lado de la ciudad. A la mañana siguiente, estaba en su mesa de la cocina. Marco se mudó a un estado diferente, cambió su número de teléfono, intentó olvidar, pero los sonidos lo siguieron, la risa, los juguetes, la sensación de ser observado por algo pequeño y perdido. Se despertaba en medio de la noche y veía sombras moviéndose en su dormitorio, sombras del tamaño de un niño, 6 de ellas. Nunca se acercaban, simplemente se quedaban allí, observando, esperando. A veces escuchaba que susurraban su nombre, no de una manera amenazante, solo curioso, como niños tratando de llamar la atención de un adulto. Marco comenzó a dejar juguetes para ellos, un animal de peluche, una pelota, un libro para colorear. Por la mañana serían movidos, usados. El libro para colorear tendría nuevos garabatos. La pelota estaría en un lugar diferente. El animal de peluche estaría colocado como si lo hubieran abrazado. Marco investigó obsesivamente el vuelo 417. Se enteró de que el vuelo transportaba a varias familias que regresaban de unas vacaciones en Phoenix. Habían estado visitando a familiares, viendo los lugares de interés, disfrutando del clima cálido. El clima del día de la desaparición había estado despejado. No se habían reportado tormentas, ningún problema mecánico, ninguna llamada de socorro. El avión simplemente se había desvanecido del radar, como si hubiera sido borrado de la existencia. Algunos investigadores creían que había sido alcanzado por un rayo, aunque no había tormentas en la zona. Otros pensaron que se había encontrado con una microrráfaga, una repentina corriente descendente que podría haber estrellado el avión contra el suelo, pero nunca se encontró evidencia, ningún escombro, ninguna mancha de petróleo, ninguna tierra quemada, nada. Era como si el avión hubiera volado a otra dimensión y simplemente se hubiera quedado allí. Marco encontró una pieza más de información.
Un excontrolador de tráfico aéreo, que había estado de servicio la noche en que desapareció el vuelo 417, había dado una entrevista años después de que se había retirado. Dijo que justo antes de que el avión desapareciera del radar, había escuchado algo extraño en la radio, la voz de un niño, cantando. El controlador había asumido que era interferencia, o el hijo de un pasajero jugando con el intercomunicador, pero la voz había sido clara. Había estado cantando una canción de cuna. Ring around the rosy, pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. La misma canción de cuna que la abuela de Marco solía cantarle cuando era niño. La misma canción de cuna que ahora escuchaba, débilmente, en las noches tranquilas, viniendo de algún lugar que no podía ver, cantada por voces que no pertenecían a nadie vivo. El controlador dijo que lo había informado en ese momento, pero su informe había sido descartado. Dijo que la voz había sonado feliz, no asustado, no angustiado, solo feliz, como un niño jugando un juego. El controlador dijo que nunca había olvidado ese sonido. Lo persiguió por el resto de su carrera. Se quedaba despierto por la noche, preguntándose qué le había pasado a ese niño, preguntándose si todavía estaban ahí fuera, en algún lugar, todavía cantando esa canción. Marco vive solo ahora. Ya no trabaja en aviones, no habla de lo que encontró en el ala, se mantiene al margen, viviendo en una pequeña casa en las afueras de un pueblo tranquilo, pero a veces, cuando conduce por la noche, mira al cielo y se pregunta si el vuelo 417 todavía está allí arriba, todavía volando, todavía llevando a sus pasajeros a través de un bucle interminable de tiempo y espacio, todavía esperando que alguien les diga que está bien aterrizar. Se pregunta si los niños saben que están muertos, o si todavía están jugando, todavía riendo, todavía aferrados a sus juguetes favoritos, sin darse cuenta de que el mundo ha seguido adelante sin ellos. Se pregunta si son felices, en cualquier lugar en el que habiten. Espera que lo sean, espera que no estén sufriendo. Espera que solo estén jugando, eternamente jugando, en algún rincón brillante y pacífico de la existencia, donde el tiempo no tiene significado y la tristeza no puede alcanzar. Pero en el fondo, Marco sabe la verdad. Él sabe que están atrapados, atrapados entre mundos, incapaces de avanzar, incapaces de dejar ir. Y él sabe que mientras esos juguetes existan, mientras pedazos de sus almas permanezcan atados al mundo físico, nunca serán libres, nunca encontrarán la paz, permanecerán para siempre en ese momento, para siempre volando, para siempre jugando, para siempre esperando que alguien les diga que es hora de irse a casa. Marco lleva ese conocimiento con él todos los días. Le pesa, lo aplasta. Porque él sabe que él fue quien los molestó. Él fue quien abrió ese compartimento. Él fue quien rompió el sello que los había mantenido ocultos durante 40 años. Y ahora se están acercando a él, porque él es el único que sabe que están allí, el único que puede escucharlos, el único que puede ayudarlos. Pero Marco no sabe cómo, no sabe lo que quieren, no sabe cómo liberarlos. Así que simplemente vive con ellos, con sus voces. Ahora, dejando atrás el frío desierto de Arizona, imaginemos un escenario similar pero bañado por el sol cálido de la costa de Veracruz, México. En lugar de un taciturno mecánico estadounidense, tenemos a Don Beto, un hombre de mar con arrugas marcadas por el salitre y una mirada que ha visto demasiadas tormentas. Un día, mientras revisaba un viejo barco pesquero varado en la playa, escucha rumores sobre juguetes encontrados en un compartimento secreto. Juguetes que, según dicen, pertenecieron a niños que desaparecieron en un vuelo misterioso hace décadas. La voz corre como la marea alta en boca del río, llegando a oídos de doña Elena, una curandera del pueblo con fama de hablar con los espíritus. Ella advierte a don Beto: esos juguetes no son simples objetos, Beto, son pedazos de alma, anclas que mantienen a esos niños atrapados entre este mundo y el otro. Siguiendo el consejo de doña Elena, don Beto decide investigar.
Descubre que los juguetes fueron analizados por un especialista en la Ciudad de México, un tal Dr. Morales, conocido por sus métodos poco ortodoxos. El Dr. Morales confirma que los juguetes datan de la década de los 80 del siglo XX y que irradian una energía extraña, como un eco de latidos infantiles, 68 pulsaciones por minuto, sin explicación lógica. Además, encuentra un viejo expediente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con fecha de noviembre de 1984, sobre un vuelo que desapareció sin dejar rastro. El vuelo 417, un vuelo charter, que partió de la Ciudad de México rumbo a Cancún, se esfumó del radar sin enviar señal de auxilio. En el expediente, se menciona el hallazgo de un compartimento oculto en uno de los aviones de la misma aerolínea, donde se encontraron objetos personales de los pasajeros del vuelo desaparecido. Don Beto, con el corazón encogido, busca a los familiares de los niños desaparecidos. Encuentra a la abuela de Lupita, una niña que viajaba con su familia en el vuelo 417. La abuela, con los ojos nublados por el tiempo, reconoce un pequeño alebrije, un juguete de madera pintado a mano, como el favorito de su nieta. Ese alebrije, mi Beto, era la alegría de mi Lupita. Se lo llevó a todas partes. Desapareció con ella en ese maldito avión. La abuela de Lupita le cuenta a don Beto que, después de la desaparición del vuelo, en su casa se escuchaban risas infantiles y se veían sombras jugando en el jardín. La abuela sentía la presencia de su nieta como si estuviera atrapada en un limbo. Pero una noche, todo cesó. El 15 de noviembre de 1984, el mismo día del memorándum de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la abuela sintió que Lupita se despedía. Con el alma acongojada, don Beto regresa al barco varado, se acerca al compartimento secreto y escucha el eco de risas infantiles, el sonido de un valero girando, el arrullo de una canción de cuna. Es el vuelo 417, atrapado en un bucle temporal, navegando en un mar de recuerdos. Don Beto decide dejar el barco y buscar la paz en su hogar. Renuncia a su trabajo y se dedica a cuidar su jardín, pero las voces lo siguen. Por la noche, escucha el canto de los niños y ve sombras jugando en su patio. Un día, encuentra un pequeño alebrije en su hamaca. No es el mismo que vio con la abuela de Lupita, pero es similar. Alguien o algo lo ha puesto allí. Don Beto, atormentado por los recuerdos, busca información sobre el vuelo 417. Descubre que el piloto, antes de desaparecer, reportó haber escuchado una voz infantil cantando una canción de cuna. Arroz con leche, me quiero casar, con una señorita de San Nicolás. La misma canción que su abuela le cantaba cuando era niño. Un investigador federal contacta a don Beto, preguntándole si ha experimentado fenómenos extraños. Don Beto niega, pero sabe que no puede escapar de su destino. Los niños lo han elegido para ser su voz, su conexión con el mundo de los vivos. Así, don Beto vive con los fantasmas del vuelo 417. Sabe que los juguetes son la llave para liberarlos, pero no sabe cómo usarlos. Los escucha, los siente y espera el día en que pueda darles la paz que tanto anhelan. 3 meses después, don Beto recibe una llamada. Un hombre que se identifica como agente federal le pregunta si ha experimentado fenómenos inusuales después de tocar los juguetes. Marco se muestra evasivo. El hombre le cuenta que otros 2 técnicos que trabajaron en el avión han reportado escuchar voces y ver sombras. Uno renunció y se mudó. El otro está en el hospital. Pero Marco miente. Por las noches, en el silencio, escucha risas de niños. Encuentra sus herramientas desordenadas y un avión de juguete en su mesa de trabajo. Lo tira, pero vuelve a aparecer. Se muda a otra ciudad, cambia su número, intenta olvidar, pero los sonidos lo persiguen. Ve sombras del tamaño de niños, 6 en total, observándolo en la oscuridad. Marco deja juguetes para ellos, un peluche, una pelota, un libro para colorear. Al día siguiente están usados, movidos de lugar. Investiga el vuelo 417. Familias de vacaciones, clima perfecto, sin señal de emergencia. El avión se desvaneció. Un controlador aéreo retirado
contó que escuchó a un niño cantar Ring Around the Rosie antes de la desaparición. La misma canción que su abuela le cantaba. Marco vive solo, ya no trabaja en aviones, no cuenta lo que vio. Pero a veces, en la noche, mira al cielo y se pregunta si el vuelo 417 sigue ahí, volando en un bucle sin fin. Si los niños saben que están muertos o si siguen jugando, felices, sin saber que el mundo siguió adelante. Sabe que los juguetes son anclas, pedazos de sus almas atados al mundo. Al sacarlos del compartimento, algo cambió. La conexión se rompió y la inquietud se trasladó. Y ahora, Marco los escucha. Sabe que debe ayudarlos, pero no sabe cómo liberarlos. Así que vive con ellos, con sus voces, con sus risas, con su eterno juego. Su presencia lo acompaña, recordándole la tragedia del vuelo 417, el vuelo que nunca llegó a su destino, el vuelo que sigue volando en el limbo del tiempo. Él sabe que mientras esas almas sigan atrapadas, no encontrarán la paz, y él, Don Beto, el viejo lobo de mar, es el único que puede escucharlos. Él, Don Beto, está condenado a vivir con los ecos del pasado, atrapado en la misma red que los niños del vuelo 417, navegando en un mar de recuerdos y fantasmas. Y así, en la costa de Veracruz, la leyenda del vuelo 417 sigue viva, contada en voz baja por los pescadores, susurrada por el viento, cantada por las olas, un recordatorio eterno de que algunas tragedias nunca se olvidan y que algunos espíritus nunca descansan en paz. Sus risas, con sus juguetes, con sus sombras, y cada noche, antes de cerrar los ojos, susurra la misma súplica: perdón, en verdad lo siento, no era mi intención perturbarte, no quise traerlos de vuelta. Pero nunca obtiene respuesta. Solo siguen jugando, siguen riendo, siguen aguardando. Y Marco sabe que lo acompañarán por el resto de su existencia. Sus compañeros en la penumbra, su recordatorio constante de que algunos enigmas es mejor dejarlos sin resolver, algunas puertas selladas para siempre, y ciertos vuelos destinados a nunca aterrizar. ¿Qué harías tú si te toparas con algo similar? ¿Crees que se trata de una trágica casualidad? ¿O hay algo mucho más escalofriante sucediendo en los cielos que nos cobijan? Comparte tus reflexiones en los comentarios y suscríbete para descubrir más investigaciones aeronáuticas que no encontrarás en ningún otro lugar. Recuerda también darle un súper gracias si te ha gustado este contenido.